Este libro que yo he escrito tiene de alguna manera un compendio de historias, un relato, algo que se intenta construir. Pero hay tres personajes muy especiales en la historia reciente de Venezuela que no se pueden dejar de lado cuando se revisa la tragedia nacional que estamos viviendo actualmente. Y además de eso, hay unas explicaciones que esos personajes dan y de alguna manera unas justificaciones que cada uno de ellos hizo. Ayer fue 4 de febrero, para el momento que estamos grabando este programa, es 5 de febrero. Y a la gente que se le olvidó el golpe, y peor aún, que se le olvidaron los golpistas, que es lo peor, tienen la necesidad de revisar que después de ese golpe hubo algo muy particular, que fue el inicio de la usurpación, de la famosa usurpación. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Confianza y fe en la democracia. Me dirijo a todos los sectores, a las fuerzas vivas del país, a los partidos políticos, para que todo el país, junto con las Fuerzas Armadas, formemos un solo haz para enfrentar esta intentona que traiciona los mejores y más legítimos intereses de Venezuela. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. Fueron tres palabras, o mejor dicho, tres oradores, que dijeron tres cosas muy importantes en el mismo momento y que gracias, dirían las abuelas, de esos pueblos vienen solo. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Yo no sé si ustedes lo sabían. La gente que está aquí en Barcelona, yo creo que no lo sabe. Por eso es que no aplauden, porque no quieren que sepa que están aquí. Si lo dejas entrar, no lo verás salir. Los que están aquí ya lo saben. Que si lo dejas entrar, no lo verás salir. Muy probablemente ellos te vean a ti salir de tu país. Y por supuesto que te van a partir la pierna. Y te van a vender la muleta y te la van a expropiar. Y después te van a vender unas muletas importadas y van a decir, te las mandó Trump gracias a nosotros. Todas esas cosas van a rodar. Te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar, las ganas de comer, el hambre, el agua, la sed. La ceniza, el cenicero. Las flores y el florero, el sonido. Ya te la hago en los floreros. Gracias a todos por acompañarnos hoy un día más. Gracias por venir a el programa que no promueve el odio, solo te lo recuerda. Y te lo recuerda bien. A ti que me estás viendo a través de la pantalla, no tienes el privilegio de saber que este gentío que está aquí y que me ha hecho el inmenso honor de venir a presenciar, de dejarse torturar en persona. Porque tú te estás torturando viendo el video, porque te arrechas, ¿verdad? Te molesta muchísimo este programa. Y tú lo ves para molestarte. Y tu pareja te dice, pero ¿hasta cuándo vas a estar viendo a ese tipo? ¿Estás viendo cómo te pones? ¿Estás viendo cómo te pones? Bueno, aquí vino la gente a verlo. Y la gente que está aquí, además, ha descubierto dos secretos, que son fundamentales. En primer lugar, que es el gran enigma de la gente que cree que el Moreno Cabeza es un personaje ficticio. Hay unos que piensan que es un personaje ficticio. Hay otros que creen que es mi hermano, hay otros que creen que es mi marido, y la mayoría cree que si es Moreno Cabeza, pues es un moreno que es cabezón. Y no lo es mi asistente de producción. Un aplauso para él, por favor. Existe, el Moreno Cabeza existe, es de verdad, es carne y hueso, un asistente de producción desde hace ya como 4 o 5 años ya. Y la jefa de mi club de fans, que es Tamari, la famosa Tamari, que está aquí también, un aplauso para ella, por favor. Tamari, más que la jefa del club de fans, es la encargada del chat en vivo, de la moderación de los comentarios en vivo cuando se está transmitiendo el programa en estreno, y es la encargada de aplicar este concepto, fuera sabandija. Ella es la que te sacó, ella fue la que te bloqueó, yo no.
Por eso es que no la sacamos en cámara, para salvaguardar su vida, ¿no? Bien. El 4 de febrero tiene 50.000 formas de verse. Y hoy todavía siguen saliendo cosas sobre el 4 de febrero. Porque empieza a morirse gente. Y cuando se muere alguien, ya otras personas no le guardan el secreto. Empiezan a conocerse cosas. Hay gente que empieza a hablar. Hay gente que ve la cercanía de su visita al sarcófago de Chávez. Y entonces siente que algo tiene que contar. Normalmente, en estas fechas, empiezan a saberse cosas. Por ejemplo, ayer, que esto es tubazo, conversaba con un señor que sabe un poquito, ¿no?, del 4 de febrero y que normalmente nos llamamos el 4 de febrero, que es un señor llamado Mario Iván Carratú Molina. Mario Iván Carratú Molina, cada 4 de febrero, yo lo llamo, me dice: hola, estoy de cumpleaños hoy, porque yo hoy volví a nacer. Y Carratú se acordó de una revelación que le hizo Ramón Rodríguez Chacín, que es del componente Armada, y que además de eso, y esto también es una de las cosas importantes que Carratú inclusive me lo contó en un programa, de cuánta gente se metió a golpista por venganza, por celos, por envidia, por unos reales, porque el mejor amigo mío se metió, entonces yo también, y ese tipo de cosas. Entonces allí ocurrió que a Rodríguez Chacín era un extraordinario oficial, era un comando que había tenido vasta experiencia en operaciones distintas combatiendo la guerrilla. Ramón Rodríguez Chacín era el clon militar del policía Henry López Seco. Se cayeron juntos en un helicóptero combatiendo la guerrilla en el Cutufí, en la frontera de Colombia con Venezuela. Es decir, era un tipo sumamente respetado. Y cuando le correspondía ascender a contraalmirante en julio del año 92, no lo ascendieron. Y como al señor no lo ascendieron, el señor se molestó muchísimo. Y Carratú me cuenta que él fue a hablar con Carlos Andrés Pérez y le dijo: mire, presidente, con todo respeto, ¿no?, pero en los ascensos que usted dio, no ascendió a el primero de su promoción, que este hombre. O sea, parece que le habían hecho algo. Y Carlos Andrés revisó y le dijo: mire, dígale a ese oficial que se espere, que se quede tranquilo, que yo lo voy a ascender en diciembre. En diciembre se hacían otra tanda de ascenso, pero lo importante era en julio. Bueno, entre julio y diciembre, que hubo el 27 de noviembre, el tipo se alzó el 27 de noviembre, no hubo manera, ya se acabó, porque por venganza, y después terminó donde terminó. Pero entonces era malo ya, eso me está echando cuenta, eso era un malvado, eso es una sabandija, eso no es recuperable. Pero años después, ya llegados al poder, me cuenta Carratú que este señor le comentó que Carlos Andrés se les salvó en otra ocasión, donde lo iban a secuestrar viendo una película en casa de los dueños de los estudios Blancica, familia Blanco. Cuenta Carratú que le dijo Rodríguez Chacín, estoy contando el cuento de un cuento, que Rodríguez Chacín le dijo: sí, porque teníamos en la conjura para capturarlo después del 4 de febrero a los dos edecanes de Carlos Andrés Pérez. A Rommel fue mayor, que ayudó a sacar a Carlos Andrés el 4 de febrero de Miraflores, y Arnaldo Anselmi Espín, que era uno de los mejores oficiales pilotos de F-16 de la historia de Venezuela, ya fallecido. Rommel fue el mayor, sí, estuvo con Chávez el 4 de febrero, contra Chávez el 4 de febrero, defendiendo a Carlos Andrés, y fue uno de los oficiales alzados el 11 de abril en aquellos hechos. Y además de eso, era cuñado de Arias Cárdenas. Cantidad de cosas ahí que uno dice: pasa el tiempo. Por eso es que es tan importante los árboles genealógicos, porque, sobre todo en Caracas, porque en Caracas uno revisa ese árbol genealógico, todo el mundo es familia, todo el mundo es primo, es ahijado, es cuñado, es vecino. Entonces uno no puede hablar mal de nadie en Caracas. Tú hablas mal de alguien en Caracas y te sale un primo, te dice: porque estás hablando tú, me dice mi padrino. Entonces, un momento, tranquilo, no pasa nada.
Por eso es que en el libro hay una revisión genealógica de doña María Corina Machado Parica, primera de su nombre, última de su estirpe, brillo luminoso de su linaje, madre de los dragones, la libertadora sin libertador. Allí hay toda una cantidad de cuestiones. Pero el asunto está en que el que se sabe la historia, dicen que el que se sabe la historia no le echan cuentos. Pero hay gente que se sabe la historia y de la historia echa cuentos. El gran tema con respecto a ese hombre maravilloso que ustedes, los aquí presentes, quieren tanto, que es Rafael Caldera. Es que a Rafael Caldera le echan la culpa, ¿verdad? Por culpa de él. Por culpa de él. Por culpa de él. Todas las cosas, ¿verdad? Y hay una serie de leyendas urbanas con respecto a Rafael Caldera y con respecto a Hugo Rafael Chávez Frías, hijo de un copellano, como lo era Hugo de los Reyes, que creo que también se murió y no volverá. Está con su hijo en el sarcófago. Y, en efecto, todas esas leyendas andan por ahí. El asunto es que es muy difícil conseguir algo de Chávez hablando de Caldera. Y en efecto, pero no lo consigue, pues. Y entonces, bueno, aquí está. El doctor Caldera ganó las elecciones presidenciales de 1994, el 4 de febrero de 1992. Él ganó esas elecciones allí. El 4 de febrero es una fecha de esas que cambia de verdad el panorama histórico de una nación. El 4 de febrero ya ha generado 2 presidentes. Y los que vienen, creo que también. Y muchas otras cosas, para hablar de la presidencia nada más. Bueno, no voy a cometer yo el desaguisado de decir que Chávez tiene razón, pero la tiene. Sí, a Caldera gana la elección el 4 de febrero del 92. En lo que sí se equivoca Chávez es que Chávez no ganó las elecciones el 4 de febrero del 92. El 4 de febrero del 92 Chávez se rindió. Y hay toda una serie de especulaciones al respecto. Sin embargo, una de las cosas que quise desarrollar en el libro y que espero haya podido hacerme entender es el tema de la usurpación. La usurpación que se está repitiendo tanto otra vez, ¿no? Porque la usurpación es como va y viene por temporada. Cuando el experimento de Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, del gobierno interino, el interinato, que parece ser que manejó mucho real, ¿no? En aquellos tiempos, el señor sacó un mantra que lo repetía, y cuando uno se quejaba de algo, venían y le repetían, y entonces uno no podía hablar de nada, porque si uno decía buenos días, te decían cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Entonces uno decía, ¿tú cómo estás? Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Mira, yo no estoy un poquito de acuerdo porque yo no como carajo, no, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Entonces cese la usurpación. Un día, yo me dediqué a averiguar el asunto y descubrí quién inventó el mantra. Después lo metieron preso, por cierto. Y yo pregunté, cuando ustedes dicen, y ahí está el problema, cuando un político dice o expresa un concepto y no lo sabe explicar, amigo, usted está en presencia de un estafador. Pero gracias. Yo le digo, ¿a qué se refieren ustedes con usurpación? ¿De qué usurpación me están hablando? ¿Cuál es la usurpación? Entonces allí se convertían, tú le preguntabas a los más connotados representantes del interinato, como el señor Superlano, por ejemplo, o le preguntabas a Luis Florido, o le preguntabas a Delsa Solórzano, una señora muy inteligente, o le preguntabas a cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué es la usurpación? Todos te daban una cosa distinta y nadie te podía responder lo lógico. ¿Cuándo comenzó la usurpación? ¿De qué usurpación me están hablando? Y como no lo sabían explicar, si no sabes explicar el problema, ¿cómo vas a salir de él? Alguien puede decir, muchos lo dicen, que la usurpación comenzó aquí. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, juro a usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Si así lo hiciere, Si así lo hiciera, no lo hizo. Spoiler. Bueno, la Constitución moribunda. Yo agarraría esa Constitución y se la metiera en el sarcófago así. ¡Ras! Ahí tiene su... Hay gente que piensa que la usurpación comenzó ese día. Y podría verse de distintas maneras. Lo primero que hay que decir es que la usurpación, desde mi punto de vista muy particular, tiene un largo camino y un largo recorrido. Y tiene varias fechas. Una de esas fechas fue sin duda alguna el 2 de febrero del año 99, que acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo juramento. Había una ley de juramento. El señor tenía que decir, sí, juro. Lo que pasa es que él, con su natural verborragia, tipo que no se podía quedar ahí 2 cachetadas para que hablara y 700 para que se callara y no se callaba. El tipo decidió que le iba a hacer el juramento como le dio la gana, inaugurando, por cierto, una tendencia donde ahora nadie jura. Porque como son todos unos perjuros, entonces no, te lanzan una retaíla y entonces empiezan, no, que si por cualquier puro, el animal está guapire, no sé qué, María Leonza, y al final no juran, carajo. Y lo que juran no lo cumplen, tampoco. Pero el gran planteamiento es, ¿por qué Caldera lo permitió? Bueno, pero es que él era un señor mayor y ya estaba. ¿Pero por qué no se fue? Bueno, pero es que Caldera era un señor mayor. Y los demás diputados que estaban ahí también eran unas señoras mayores. Porque el vicepresidente del Congreso era Capriles Radonsky y él no era ningún señor mayor. Ahorita sí, está todo desvencijado y periclitado. Pero en aquel entonces no. Él pudo haber dicho, no hay juramento, pudieron haberse retirado. Pero no solamente no se retiraron, sino que se quedaron allí, escucharon el discurso. Y cuando Chávez se retiraba, salieron a darle la mano, hasta el propio Carlos Andrés le dio la mano, Chávez. Y eso me dice, no fue un gesto democrático. Gesto democrático. Entonces hay mucha especulación con respecto a Caldera. Pero como todos los que están aquí quieren tanto a Caldera, yo no he conseguido, yo conocí un solo calderista en mi vida, aparte de la familia. Y era graciosísimo. Era mi operador en Radio Caracas, Bururú, Jean Bururú Martínez. Era calderista, tenía muchos defectos. Entre esos es que era calderista. Era tremendo de operador, pero era calderista. O sea, había votado por Caldera y tal, tenía cariño. ¿Caldera se defendió? No. Él no. Pero los únicos que no quieren, que es su familia, los han defendido y han creado una fundación. Fundación Rafael Caldera, donde intentan defender el supuesto legado de Rafael Caldera. En realidad el legado de Rafael Caldera es Chávez. Ese es su legado. Pero con el ánimo de entender y de comprender y de permitir el derecho de parar a los demás, porque tú estás hablando de un señor que está muerto, no te da pena, o sea, tú estás ahí dándole patada a ese cadáver, déjalo en paz, no te da pena, tú, métete con Caldera, métete con uno de tu tamaño, tú qué propones, todas esas pocas vainas que le dicen a uno. Yo conseguí un maravilloso, y es tan maravilloso para este programa, que no promueve el odio, sino que te lo recuerda, para escuchar los argumentos, uno por uno, utilizados en defensa de Rafael Caldera, y lo que yo considero que es la segunda fecha importante, antes de esta, después del 4 de febrero, la segunda fecha importante de la usurpación es el indulto. Ah, no, el sobreseimiento, porque eso no es un indulto, se levantan en armas los Calderas y dicen que eso no es un indulto, es un sobreseimiento. Y entonces vienen a decirle a uno y a dar una clase, una cátedra ahí de derecho constitucional y de la garantía y del derecho natural y de San Agustín, Santo Tomás. Y la pirámide de Kelsen. Entonces, es para explicarle a uno lo que es. Bueno, está bien. Vamos a escuchar la palabra orientadora de los calderitas en defensa de Caldera. Repiten y repiten que Caldera tiene la culpa de todo lo que ha pasado en estos años en el país porque soltó a Chávez. Que si porque era su padrino, cuando el propio Chávez dijo que su padrino se llamaba Eligio Piña de Sabaneta. Ahora en el camino, pero también oía en el pueblo, por allá, oyendo a mi padrino Eligio Piña, otros viejos del pueblo. No voy a comentar el hecho de que la Fundación Caldera, que fue la que hizo este video, haya tenido que acudir a las palabras de Chávez para defender a Caldera. Ya esto ya.
Amigo, ya yo no puedo hacer nada. Ya lo hicieron ustedes. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que diga? Si tienen que desenterrar el muerto de Chávez para defender al muerto de Caldera. Ya después de eso, Andrés, lo siento, Juan José. Eso no puedo hacer más, ¿no? Perdón, pero, amigo, con mostrar el acta de bautismo o la partida de nacimiento era suficiente. Tenían que mostrar a Chávez también. Mira, Chávez nos da la razón, ¿viste? Que si porque apoyó el golpe del 4 de febrero, cuando Caldera ese día y muchas veces más condenó el alzamiento, porque fue un demócrata carta cabal. El mensaje esta tarde no puede ser, no debe ser para alentar acciones insurreccionales. Ese no es mi papel. Dejaría de ser yo mismo. Traicionaría mi vida si viniera aquí por acto de demagogia a instarlos a ustedes a que se lancen aventuras descabelladas. No, claro, después que mataste el tigre. Por supuesto. No, es que es un maestro. Un maestro, Caldera. Era mentira. Del cinismo. Esta presentación, yo les recomiendo, el canal de la Fundación Caldera es muy bueno para rechazo. Yo cuando estoy muy feliz trato de volver en mí mismo y pongo el canal de la Fundación Caldera. Pongo ahí, ese discurso está completo allí. Es un extraordinario discurso, no por lo que dice Caldera, sino porque es en el aula magna de la UCB, un mes después del golpe de Estado del 92. ¿Qué es lo que pasa? Que Caldera se había montado en la ola, ¿verdad?, del golpismo, donde estaba montada toda la UCB, hasta el reloj de la UCB era golpista, hasta el chichero estaba metido en el golpe. Hasta la señora que vendía los libros ahí, toda esa gente era golpista. Y el tipo va a un evento en el aula magna, que era golpista, y él andaba en esas posiciones justificando, pero a él se le olvidó que la UCB no olvidó el cierre de la UCB en su primer gobierno. Entonces le tenían una barra de gritos, es una cosa espectacular. A mí me encantó ese discurso, no por él, no por la gente de la UCB diciendo, ¡cállate! ¡Fuera! Y él contesta, por supuesto, él mató al tigre, él es especialista en matar tigres, Eduardo Fernández también lo mató, pero es un tipo que hizo lo que hizo el 4 de febrero y creo que de alguna manera se dio cuenta de cómo estaba quedando ante la historia. Fue demasiado tarde. Pero hay más justificaciones. Que si estaba entendido con Chávez, cuando lo vino a conocer en diciembre de 1998, cuando este lo visitó en Miraflores, ya electo presidente por el voto de más de 3.600.000 venezolanos. Ay, no lo conocía, lo había visto por televisión. En su vida lo había visto. Yo le creo. Yo no conozco a Patricia Poleos, por ejemplo. En serio, no conozco a Patricia. Se lo juro por Dios, yo no conozco a Patricia en persona. Nunca nos hemos visto en persona. ¿Por qué no creerle a Caldera, verdad? Yo le creo a Caldera. Yo no lo conocía. No conocía a Hugo Rafael. Rafael no conocía a Hugo Rafael, estoy seguro de eso. Que si lo ha debido enjuiciar primero, cuando Chávez tenía 2 años en la cárcel sin que el juicio hubiera comenzado. ¿Y por qué no había comenzado el juicio, estimados amigos de la Fundación Rafael Caldera? El juicio no había comenzado porque los golpistas, cada vez que los iban a buscar para trasladarlos al tribunal, armaban un motín, le tiraban piedras a los custodios que iban, no permitían la entrada de los tribunales. Y cada vez que eso ocurría, aparecía el defensor de los derechos humanos periodístico llamado José Vicente Rangel con sus cámaras, aparecía el ilustre defensor de los derechos humanos Tarek William Sátrapa, aparecía la señora Virginia Contreras, aparecían todos esos abogados defensores de los derechos humanos, inhumanos, y no sé qué más, y no, porque es que no los quieren, porque los querían trasladar al tribunal. Nunca inició el juicio por esa razón. Entonces venir a decir que, ay no, qué horror, es que imagínense la injusticia, que se había dilatado la justicia. No, la justicia no se dilató. Lo que se dilató fue el traslado. Nunca fueron trasladados y por lo tanto nunca hubo juicio. Por supuesto, eso es muy fácil. No, mire, quiero un indulto porque yo no he querido ir al tribunal. Que si lo ha debido inhabilitar, cuando el presidente no tenía facultad para inhabilitar a nadie.
Nadie está diciendo que Caldera lo tenía que inhabilitar. Lo que se está diciendo es que no tenías que hacer lo que hiciste, que fue un sobreseimiento. Pero los tipos, para intentar justificar el asunto, porque nosotros somos todos neófitos, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos nada de derecho, nosotros no somos unos catedráticos. Yo creo que Jaime Lucinchi, que también era un personaje que aquí parece que lo quieren mucho también. Lucinchi, en aquella rabieta que agarró donde le dijo ese poco de cosas al periodista, las cosas que dijo antes, él se refirió a Caldera diciendo, esa es una vieja catedral. Él no es un catedrático, él es una vieja catedral. Lucinchi tenía mal genio. Pero lo de la catedral y los catedráticos es algo bien particular. Entonces la Fundación Caldera intenta darnos una explicación de lo que es un sobreseimiento, porque como nosotros somos brutos y no sabemos nada, ¿verdad? Entonces ellos van a explicarnos para que dejemos de estar diciendo que por culpa de Rafael Caldera, Chávez salió de la cárcel. La verdad es que Caldera le dio la libertad a Chávez, pero no lo hizo presidente, no lo puso en Miraflores, y menos lo apoyó en su proyecto constituyente que terminó dándole todo el poder. Coño, ¿por qué? ¿Por qué eres así? No era necesario. Yo le voy a pedir a la gente de la Fundación Caldera, con todo mi cariño, que sé que me están viendo, le voy a pedir que vuelvan a hacer este video, pero que en vez de ponerle la voz de la señorita que narra, pónganle la voz de Waldemaro Martínez. Y ahora, que sea una cosa que combine. Porque Porfirio Torres, de nuestro historia del universo, se murió, lamentablemente. No puede ser él. Pero, en fin. Esos jóvenes oficiales despertaron mucha simpatía en las Fuerzas Armadas. Jóvenes oficiales, no traidores golpistas, no delincuentes que traicionaron su juramento, jóvenes oficiales. Video oficial de la Fundación Caldera. O sea, no es, la Daniela es una rata, mira cómo, no. Jóvenes oficiales. Diosdado. Pedro Carreño. Chávez. Tito. De Fuerzas Armadas y en el país. Por eso, el mismo presidente Carlos Andrés Pérez, víctima de los alzamientos, inició un proceso de pacificación, haciendo uso de sobreseimientos. Y luego hace lo mismo el presidente Ramón J. Velázquez, otorgando muchos sobreseimientos más. Al asumir Caldera, solo permanecían en prisión, sin juicio, los cabecillas de las intentonas. Claro. Entonces el doctor Caldera, la Fundación Caldera, la familia Caldera, nos dice que todos son culpables menos él. Que la culpa es de Carlos Andrés. La culpa es de Carlos Andrés. La culpa es de Ramón J. Velázquez. La culpa es de los diputados, de los senadores, de todos los venezolanos. Caldera no. Caldera es inocente. Lo enterraron en una blanca de lo inocente que era. El sobreseimiento es una facultad presidencial que elimina el juicio por razones de interés nacional y no juzga sobre la inocencia o culpabilidad del beneficiario de la medida. El indulto es distinto. Requiere un juicio, una sentencia firme y una condena, que es la que se perdona. Y a mí qué me importa tu clase de derecho, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que lo dejaste en la calle, que lo dejaste vivo desde el punto de vista legal. Es decir, con la posibilidad de, en efecto, participar políticamente. Pudo haber habido otro mecanismo, sí, que Rafael Caldera, con la autoridad que tenía en ese momento, le dijera a los golpistas, para poderles sacar de la cárcel, necesito que vayan al tribunal y se pongan a derecho. Vayan al tribunal con todas las garantías, pónganse a derecho, y después de eso, yo los indulto. Y al indultarlos, automáticamente cercenaba su derecho a participar políticamente. No, pero no, tú no tienes la verdad, tú no tienes la razón. No, la razón la tiene la Fundación Caldera. En la campaña electoral de 1993, este fue un tema recurrente. Tres de los principales candidatos presidenciales, Claudio Fermín, Osvaldo Álvarez Paz y Andrés Velázquez, se manifestaron partidarios de la liberación de los alzados. Igual lo hizo la Conferencia Episcopal Venezolana y muchos medios de comunicación social. El asunto es que me pones a la Conferencia Episcopal Venezolana y me pones la cara de esa bandida. Ese dicho es comunista desde que era monaguillo. Moronta.
Moronta se sabe más El Capital de Carlos Marx que la Biblia. Moronta quiere ser cardenal para vestirse de rojo. Hasta la conferencia episcopal. Estábamos rodeados. Teníamos esa sabandilla metida en todas partes. Por allá anda el Moronta todavía. Si quiere ser papa. Bueno, por el camino que va. En cualquier momento. Luego de papa de desgracia. El ambiente era tan favorable a darles la libertad que había sido realizada una gran marcha y llevado al Congreso un proyecto de ley de amnistía. Caldera no había dicho nada concreto al respecto y fue ya como presidente que decidió culminar el proceso de pacificación militar iniciado por sus antecesores. Iniciado por sus antecesores, es decir, le echan la culpa a Carlos Andrés, a todos los demás. O sea, Caldera no tiene la culpa. Este video debería llamarse si Caldera no tiene la culpa. Te digo sinceramente, yo siendo la familia Caldera, haría dos cosas importantes. Lo primero es que vayan a la consulta del doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez es el mejor cirujano estético. No, de verdad, el mejor cirujano estético de la Florida. A la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos del Doral Miami. Porque parecerse a Caldera debe ser una cosa horrible. Entonces yo diría, si usted se ve en el espejo y siente que se está pareciendo a Rafael Caldera, es hora de visitar al doctor Ricardo Pérez. El mejor cirujano estético del Doral Miami. También, si usted siente que se le está poniendo una cara de tabla, llame por favor a la gente de Lanco Construction Services allá en la Florida, que seguramente lo van a ayudar a que se la frisen. Y que estéticamente los mejores proyectos de construcción en la Florida los lleva la gente de Lanco Construction Services. Por supuesto, a menos que seas Guaidó. Si eres Guaidó, ignora este mensaje. En los Estados Unidos hay que pagar impuestos. Sí, Guaidó, sí, lo siento, pero tienes que pagar impuestos, ¿sabes? Y si estás tú, te ayuda a organizar todo lo que tiene que ver con tus finanzas para que puedas pagar o declarar tus impuestos y no te vean por la calle como un jugador de pádel escapado de tu país con un realero que no era tuyo. Y si estás tú, es la gente, tú lo sabes. Por supuesto, además, este es un mensaje, esto sí quiero que lo escuche, por favor, si alguien lo ve, la señora Edmundo González Urrutia, el burrumino. Mira, hablemos de Escocia en castellano, tiene para ti los mejores viajes para Escocia. Como andas viajando por el mundo, ¿verdad? Hablemos de Escocia en castellano, porque hay para la ruta del whisky. En la ruta del whisky, hablemos de Escocia en castellano, es una cosa maravillosa. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia para tu idioma. Tengo que decirte, además, Edmundo, que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Amigo, acuérdate, Chávez. Mañana porque eso es demasiado interinato. Pregúntale al Guaidó. Entonces, soy Gustavo. Asegúrate bien. Edmundo, asegúrate bien. ¿Se me olvidó alguien? No, pero están todos. Está bien. ¿Quién? Hispanidad, por favor. ¿Cómo se me va a olvidar a mí? Hispanidad, abogados y asesores. El rollo que me estoy metiendo, madre mía. Hispanidad y asesores es el mejor bufete en materia de extranjería en España. Yo te digo una cosa y te lo digo sinceramente. Viste que llegó Trump, ¿no? Viste que llegó. Tú eras trumpista, ¿verdad? Está cortando gente. No, pero aquí no va a pasar. Aquí no va a pasar. Eso yo lo escuché en el 98. Aquí no va a pasar. Ponte al día. Y Hispanidad, abogados y asesores es el mejor bufete en materia de extranjería en España. Bueno. Este pequeño interregno comercial, que en realidad es un show de comedia, como me han dicho por ahí, es un comediante de la publicidad. Bueno, ¿cómo hago, amigo? Yo no recibo dinero de la USAID. ¿Prueba de eso? O sea, ¿quieren más pruebas de eso? Eso es todo lo que tengo que hacer, hermano, para pagar el alquiler, ¿no? Y para pagar el Finanzam. Porque aquí se quejan de Hacienda, no conozcan el Finanzam, amigo. Que te hablan en alemán. Increíble, la gente del Finanzam están construyendo una sede nueva en mi ciudad y me queda al lado. Y digo, ahora menos me salvo yo esta gente. Lo veo por la ventana y digo, ya está terminando el edificio. Me van a cobrar a mí ese edificio también. Por eso es que yo no vendo humo, yo vendo libros. Yo para si no. Sigamos recordando cosas bellas, cortesía de la familia Caldera. En marzo de 1994, cuando Chávez salió de la cárcel, vio caer su popularidad al 4% en las encuestas, donde estuvo por 4 años, hasta que subió como un meteoro en 1998 para ganar las elecciones.
que ¿cuáles fueron los factores que lo llevaron a ganar? Primero, la indiferencia de la clase política dominante al reclamo de los cambios que el país estaba esperando, consumiendo todo el quinquenio en la discusión de la reforma constitucional, sin aprobarla y llevarla a referéndum popular, justificando así la gran bandera de Chávez, la constituyente. Él dice, Diego, esto, no, voy a tratar de decirlo de una forma sin molestarme. Ellos dicen que Chávez se disparó en las encuestas por culpa de la clase política. ¿Y Caldera qué? La clase eclesiástica. Caldera era el presidente de la República. ¿Será que el gobierno de Caldera era tan redomadamente malo que hasta Chávez parecía bueno? ¿No será eso, estimados amigos de la familia Caldera, que los quiero mucho, como la trucha el trucho? ¿No será eso? Ah, entonces la culpa es de la clase política. Y, no, bueno, Caldera no, y los hijos no eran uno ministro y el otro diputado, senador. Y el otro, el yerno, no era jefe de la casa militar y comandante del ejército. Entonces, ¿cómo es eso que todo el mundo tiene por menos Caldera? Aquí me quieren explicar, no sé si Caldera es beato ya, lo van a canonizar primero que José Gregorio, o cómo es la cosa aquí. O sea, yo entiendo que la familia Caldera quiera defender el legado de su progenitor, bueno, ni más faltaba, ¿no? Si no te defienden tus hijos, bueno, no te quiere nadie, eso lo entiendo, pero faltar a la verdad, o sea, manipular las cosas de esta manera, y no hay nadie que salga y diga, mira, no, yo estaba allí y eso no fue así, ni uno. Segundo, la errática posición de los partidos políticos del sistema en cuanto al tema de las candidaturas presidenciales y la contienda electoral de 1998. Es decir, la culpa de que Chávez haya ganado no es que él lo dejó en la calle, no es que él le permitió hacer política, no es que él lo dejó vivo políticamente hablando, la culpa es de Luis Alfaro Celo y de Irene Sáez. Mira, Irene Sáez. ¿Está por ahí todavía Irene Sáez? No lo invoquen, de repente se lanza por ahí. No, esa gente es peligrosísima. Tercero, el gran apoyo de poderosos grupos económicos y mediáticos a Hugo Chávez, exponenciando la penetración de su imagen y su mensaje. Sí, porque Rafael Caldera, que fue candidato presidencial 9 veces. Cuando Caldera nació en el bautismo, no había tarjetica esa de los niños para, ¿sabes? Bienvenido a mi bautismo, no, había ya el cartel electoral. Vota para Caldera. Entonces ese pana fue 8 veces candidato presidencial y me vino a hablar a mí de los financistas. Si tuviste toda tu vida financiado. Entonces, no, por culpa de los financistas. Fíjate, la culpa es de los medios. La culpa es de los financistas. La culpa es de la clase política. Nunca Caldera. Nunca, recuérdenlo bien. Usted en la mañana cuando se pare y se tome su café en esta bella taza que ya está a la venta en mi tienda, porque yo vendo tazas también, yo no vendo uno. Usted se sirve su café aquí y en la mañana cuando se tome el primer sorbo, usted repita conmigo. Caldera no tenía la culpa. Y bueno, Caldera no tenía la culpa para que se convenza. No se va a convencer, pero bueno, el intento es lo que vale. Sin embargo, lo peor vino después. En 1999, con la excusa de una supuesta uninominalidad, le permitieron a Chávez hacerse del 96% de la constituyente, con apenas el 30% del electorado, dándole el poder de eliminar la prohibición de reelección presidencial inmediata y el Senado. Y con él el control civil sobre los ascensos militares. De no haber ocurrido esto, Chávez habría tenido que someterse a gobernar 5 años con minoría en el Congreso, como le tocó a Caldera en sus 2 presidencias, y en enero de 2004 no le hubiera quedado más remedio que entregar el poder. No. Nada de eso hubiera pasado si ustedes no lo hubiesen soltado. Entonces no me vengas a decir, viste, si tú te hubieses casado conmigo, tus hijos no serían pelirrojos. ¿O no estás hablando? ¿Qué forma es esa de echar la historia para atrás para justificarlo de adelante? Bueno, los Caldera saben. Son unos extraordinarios historiadores. Extraordinarios son. Rafael Caldera se opuso a la forma en que se convocó esa constituyente. Se anticipó a decir que sería un golpe de Estado, una ruptura del hilo constitucional por no haberse reformado antes la Constitución. Pero la cantaleta es la de echarle a él todas las culpas. Claro, siempre hay que buscar un culpable,
un chivo expiatorio, sobre todo cuando sabemos que esa culpa es compartida por muchos. Es compartida por muchos, menos por Caldera. O sea que todo el mundo es culpable. Todo el mundo es culpable. Caldera no. Caldera es inocente. Caldera no tuvo la culpa. Entonces, es aquí donde viene. Bueno, porque acuérdate que Caldera era un demócrata. Acuérdate que así como Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno quería reeditar lo de la Gran Venezuela, Caldera quería en su segundo gobierno reeditar lo de la pacificación de los 60. Entonces, en realidad, no, o sea, tampoco así, porque Caldera jamás hubiese pasado por encima de la ley, porque era un jurista, porque era un profesor de derecho, porque él era sumamente respetuoso de la ley. Jamás hubiese Caldera propuesto algo que no estuviese en la ley. Jamás. Cuando va un señor y dice a unos inversionistas en el extranjero, ustedes no inviertan en Venezuela porque en Venezuela no se puede invertir, me provoca fusilarlo. Y cuando llamé una vez traidores a la patria, no es a los que critiquen la política económica del gobierno, es a los que salgan a Nueva York, a Londres, a Tokio, a decir que en Venezuela no se puede invertir, porque esos son enemigos del país. ¿Y Chávez no era un enemigo del país? ¿Y Chávez era más fusilable que ellos? Respóndeme, Caldera, donde quiera que te encuentres. Dale 3 golpes al piso. Entonces, aquí lo que vemos, amigos, en efecto, es que la usurpación tiene un camino larguísimo. La usurpación tiene un camino larguísimo desde el momento que arrancó, que cada quien puede, inclusive irlo poniendo más atrás. Hay inclusive quienes dicen, no, cuando la primera vez que vino Fidel Castro, etc. Todo eso. Sin embargo, lo importante es que se entienda que la usurpación no comenzó con la llegada de Chávez al poder. La llegada de Chávez al poder fue el momento plus ultra de toda esa usurpación, pero la usurpación se empezó a construir muchísimo antes. Yo he manifestado, y lo he escrito así, y he escrito esa explicación en mi libro, que la usurpación, la usurpada, ¿qué es lo que se está usurpando? ¿Se está usurpando el poder? Sí, y se está usurpando el poder pasando por encima del marco constitucional legítimo y vigente, que es el de la Constitución del 61. En el libro doy una explicación. Y digo por qué. Por supuesto, salen 50 abogados, 700 mil millones de abogados, a decir 2 cosas. Número 1, tú no eres abogado. No lo soy. Yo estoy diciendo que soy abogado, yo no soy abogado. Tú no eres abogado. Eso no es así. Porque el derecho, porque la pirámide de Kelsen y porque la red, y toda la cantidad de venas que le sacan a uno y todo aquello, yo digo, pero dime, ¿cómo es posible que en ninguna parte de la Constitución del 61 se establecía la convocatoria a una constituyente y tú convocaste a la constituyente basándote en una sentencia de la Corte Suprema? Entonces explícame tu teoría con respecto a la pirámide de Kelsen. De que una sentencia está por encima de la Constitución. La Constitución tiene un articulado, el que la quiere leer, ahí está. Y el que quiera leer el libro, también está. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta este momento, porque es una cosa impresionante. A usted que me está viendo por allí, no se ha ido nadie de aquí. No solamente se llenó esto, sino que no se ha ido nadie. De masoquista esta gente, ¿no? Pero en todo caso, les agradezco a todos, a los que vinieron y los que están acá, a los que nos están viendo por ahí. Y quiero decirles que por supuesto que el libro sigue a la venta a nivel mundial en Amazon. Voy a estar, o para el momento que están viendo esto, ya estuve en Madrid. Y vamos a tratar de hacer otros eventos. Vamos a estar, el 25 de febrero vamos a estar en Santander. Y el 27 de febrero, una fecha maravillosa, ¿verdad? Vamos a estar en Oviedo. Muy probablemente en alguno de esos momentos estaremos o aquí mismo en Barcelona o en Madrid, exclusivamente para venta y firma de libros también. Aquí probablemente sea aquí mismo en este lugar, y por supuesto lo voy a estar anunciando siempre por aquí. En todo caso, yo lo que les quiero decir es una cosa: si usted todavía cree que Caldera no tiene la culpa, usted debería irse muy tranquilo junto a Caldera al sarcófago con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Gracias. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría,
escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en